¿Qué onda, lectores? Bienvenidos una vez más a este canal y hoy quiero hacer algo un poquito diferente. Va a ser un video un poco confesional, va a ser un poquito más largo, entonces de verdad tengan paciencia, vale mucho la pena lo que quiero contarles hoy. Quiero hablar de por qué decidí escribir este libro. Había una vez mexicanas que hicieron historia que pues rompe con todo lo que llevaba haciendo, pero creo que para mí era muy importante escribirlo. Bueno, para los que no sepan, yo fui a una escuela de los Legionarios de Cristo, fui al Instituto Cumbres, aunque por ahí en algunas entrevistas me han oído decir que fui a la escuela Mártires de la Decena Trágica, pero es un chiste local mío. En realidad fui al Instituto Cumbres en épocas del Padre Maciel. Yo a él no lo conocí. Yo en lo personal nunca vi o supe de una violación, pero era un tema del cual estábamos bombardeados todo el tiempo en la parte mediática. Se empezó a hablar de lo que hacía el Padre Maciel a finales de los 90 y los Legionarios de Cristo cerraron filas dentro de las escuelas y trataron de proteger al Padre Maciel, haciendo de su imagen algo más grande de lo que era. Yo crecí en esa escuela, fui 13 años y era una escuela, como se podrán imaginar, además de muy conservadora, era muy machista, en el sentido de que, bueno, estamos separados, hombres y mujeres, y nos decían que, así tal cual, una mujer debía ser humilde, debía ser entregada, debía estar en su casa, debía seguir los ejemplos de la Virgen María. Entonces, toda la información que yo recibí en ese momento era precisamente sobre estos roles que tenían que tener en la familia el hombre y la mujer. Y en el caso de la mujer sí era una opresión total. La mujer tenía que servir al marido, la mujer tenía que ser humilde, el trabajo de la mujer era ser ama de casa, era ser madre únicamente. Eso se me repitió durante 13 años. Y aún más por el estilo de escuela en el que estaba y por cómo se movía el ambiente de los Legionarios de Cristo, no se pueden hacer ningún tipo de cuestionamientos. Para los que hayan estudiado cómo era la organización religiosa, no sé si ahora sea así, pero por lo menos lo que a mí me tocó, finales de los 80s, 90s y principios de los 2000s, sí había un sentido de respeto y adoración hacia el Padre Maciel, hacia los hombres que estaban arriba en la cúpula de los Legionarios de Cristo, y generalmente las mujeres que eran consagradas tenían que obedecer sin cuestionar lo que decían estos hombres. A estas mujeres se les adoctrinaba de una forma muy parecida a las sectas. Uno puede ver entrevistas de mujeres de aquella época y, o sea, tenían muy poco criterio, no se les dejaba expresar su opinión, estaban completamente negadas en su aspecto sexual y pues sí, no pintaban mucho más allá de educar niñas, hacer labores del hogar, o sea, hacer roles que encajaban en lo que estaban diciendo. O sea, era una sociedad, era una organización machista que sí predicaba con el ejemplo. A mí me tocó en ese momento, pues obviamente en la escuela te toca leer, ¿no? Como parte de la lectura y comprensión, bueno, comprensión de lectura que se hacía en ese momento, y estaban todos esos libros enfocados a hombres, es decir, los autores eran hombres, los protagonistas eran hombres, no se cuestionaban los roles y
En algún momento yo, porque además ya leía mucho desde aquel entonces, yo llevé un libro estaba leyendo La Reina de los Condenados de Anne Rice y me decían que no podía leerlo porque eso era satanismo. Eh, en la preparatoria me acuerdo que estaba leyendo Un Cuarto Propio de Virginia Woolf y me preguntaban por qué me interesaría leer algo de ella o por qué me interesaría leer algo sobre un ensayo feminista. O sea, había un cuestionamiento todo el tiempo. Y la forma en cómo estaba estructurada esta escuela es que no solamente los sacerdotes te cuestionaban, sino que hacían que los alumnos de alguna forma pues se fueran sobre el que estaba tratando de ser diferente, tratando de cuestionar o tratando de pensar. Es un ambiente muy cerrado, es un ambiente muy clasista en el que uno tiene que aprender a sobrevivir. Yo sí me acuerdo de haber escuchado alumnos entre sí burlarse de mujeres, llamar Barbie, o sea, alguien que no jugaba bien fútbol, gritarle que parecía Barbie futbolista, o sea, un cuestionamiento totalmente fuera de que los mismos maestros permitían y que los sacerdotes permitían. Entonces, yo crecí en ese ambiente machista que siempre identifiqué como machista y que, pues, sí es complicado tratar de salir de ahí. Yo estoy convencido de que todos los que fuimos al Instituto Cumbres o a colegios similares religiosos tenemos algún tipo de daño o trauma. Y yo me quedé con esa idea durante mucho tiempo. Y pues ya saben que a mí me gusta escribir libros que me hubiera gustado leer en algún momento de mi vida o que tengan una historia que contar. En este caso es un libro que a mí me hubiera gustado leer cuando yo estaba precisamente en ese momento de mi vida. Es una forma de luchar contra el machismo que yo vi. Entonces, es algo que no se entendió cuando anuncié el proyecto y me atacaron, así como, es que es un proyecto feminista y los hombres no pueden participar en el feminismo. Y más bien mi propuesta era, no es tanto el feminismo, es una propuesta contra el machismo que impera en la sociedad, el machismo del que pues somos parte las mujeres y la comunidad LGBT a la que yo pertenezco. Entonces había querido escribir algo para niños durante un tiempo. Me encontré conocí a Fa Orozco en un cóctel de la editorial, nos presentó Chumel Torres y yo tenía ya estas ideas sobre mujeres que había encontrado para escribir mis otras novelas y ella me preguntó qué libro te gustaría escribir y justamente ese día me habían rechazado en la editorial una novela sobre la China poblana y llevaba tiempo que me rechazaban ciertas propuestas de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, pues tal cual le dije que iba a escribir sobre mujeres. Yo estaba pensando en algo adulto y ella me dijo, enfócalo para niños. Y fue cuando en mi cabeza hizo clic y dije, sí, es el libro que me hubiera gustado leer cuando yo estaba en primaria, secundaria, preparatoria, como una forma de hacer contraparte o contrapeso a lo que yo estaba viviendo entonces. Y así es como empezamos a trabajar. La verdad es que fue complicado hacer este libro porque yo nunca había escrito para niños. Entonces lo primero que hice, me lo recomendó mi esposo, fue leer y estudiar los psicoanálisis de los cuentos de hadas, que se los recomiendo mucho, y pues estudiar un poco los libros que me gustaban entonces y que sigo leyendo ahora, que es toda la colección de libros de Roald Dahl, que les pueden encontrar ahora en Alfaguara. Y estudiar el lenguaje, las historias, cómo se llevaban a cabo y meter estas frases que para mí eran importantes, que rompían con lo que me habían enseñado. Cosas como el género no define el tipo de persona, el género no define tu legado,
sí, tener los pantalones puestos es un símbolo de fortaleza, pero también tener la falda bien puesta es un símbolo de fortaleza. Entonces, eran ideas sobre la igualdad de género que están puestas en el libro y que yo creo que aportan a tanto a niñas como a niños que pueden estar pasando una situación similar, que pueden estar en escuelas también muy conservadoras, muy cerradas, a niñas que les pueden estar repitiendo lo mismo de que su rol en la vida es la humildad y la obediencia, eh, y que necesitan quizás romper con esas ideas o paradigmas para ser felices. Entonces, este es un libro que sí fue difícil escribirlo, porque al final estaba yo enfrentándome con una parte de mi vida de la que no me gusta hablar y que yo creo que le da un valor al libro. Eh, Esto no es simplemente una ocurrencia de decir vamos a copiar cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, que de hecho yo no sabía que existía hasta que no empezamos a trabajar en el libro y Faurosco me dijo tienes que leerlo. Y la verdad es que a mí Cuentos de Buenas Noches no me gusta porque creo que es muy impersonal, es muy frío, sus historias son muy cortas y al final en muchos casos, por ejemplo el caso de Virginia Woolf, que es una de mis autoras favoritas, es así de escribió muchos libros y fue feliz con su marido y es no, su valor es la forma de escribir, haber roto las reglas, precisamente la depresión es un aspecto importante en su vida del que se tiene que hablar y aunque su vida no está, su obra no está definida por su suicidio, sí se tiene que poner sobre la mesa. Entonces, la verdad es que a mí no me gustó Cuentos de Buenas Noches, pero hay gente a la que sí y no niego que tenga un valor el proyecto. Pero en este proyecto pues no hay mujeres, prácticamente no hay mujeres latinoamericanas, entonces es otra cosa que tampoco me gustó, porque el mundo se ha encargado de invisibilizar todo lo que sea de América Latina. Y este libro pues no replica. En cambio mujeres sí son, bueno, van a ser 100, porque ya viene el segundo tomo, 100 mexicanas que hicieron historia, que ya estamos hablando de algo local. Y lo quise contar precisamente en primera persona porque ellas son las que están contando su historia. Yo creo que es importante resaltar que es su voz y cuando hubo documentos o entrevistas traté de estudiarlas lo más posible y repetir, o bueno, no repetir, pero tratar de resaltar y replicar lo que ellas estaban diciendo y yo nada más ser un medio para contar esa historia. El resto de libros que han salido alrededor de este tipo de temas sí me parece que son muy impersonales, son muy cortos. Sí, de por sí siento que darle 3 páginas a cada perfil es poco, pero bueno, así es el espacio editorial que me dieron. O sea, darle una página o 2 o 3 párrafos me parece terrible. Quizás por eso tampoco me gustó el libro de Ana Francisca Vega de Mexicanos como yo, insisto, creo que es un buen libro, creo que tiene valor, pero no es el tipo de libro que yo leería. Aunque sí recomiendo Cuentos de Buenas Noches, sí recomiendo Cuentos de Niños que se atreven y sí recomiendo Mexicanos como yo, porque de verdad creo que es importante que los niños conozcan historias reales, pero sobre todo historias de su país, de su región, que pues también va a aportar mucho más a pues, su vida. Entonces nada más quería que supieran que pues Mexicanas que hicieron historia no es una ocurrencia, no nace de hacer una copia, no nace de que voy a hacer algo porque está vendiendo, sino de simplemente escribir o usar la escritura para de alguna forma luchar contra el machismo que yo vi, que yo he experimentado, que yo he sufrido, que no sé si siga replicando o a qué nivel, pero tenemos que luchar contra él. Entonces, pues nada, quería explicarles un poco estas razones, quería que supieran el trasfondo de este libro y
que ahora que he estado viajando y he estado vendiendo tanto este libro, que bueno, me da gusto más por la exposición que han tenido estas historias, que sepan que sí es un proyecto con muchísimo valor. Como siempre les he dicho en las presentaciones, pues prácticamente soy el único hombre. Estos textos se revisaron por 2 editoras, por Favorosco, por las ilustradoras, por la persona que maquetó. O sea, estos textos pasaron por tantas manos de mujeres que hicieron ajustes, que me parece injusto que de repente digan que es simplemente un macho tratando de explicarle a las mujeres qué es lo que deberían ser. De verdad son textos que no escribí yo solo, son textos que se rebotaron mucho, que se trabajaron mucho, que se hicieron con muchísimo cariño, y que cuando se han hecho comentarios en redes sobre algún texto en particular, de inmediato se han hecho ajustes al texto. Es un proyecto que me gustaría que continuara, que se siguiera hablando de él, y que de verdad sepan que sí fue difícil escribirlo. Creo que todavía es difícil hablar de él, y que no nace de una ocurrencia. Entonces, bueno, ese es mi video confesional de mexicanas que hicieron historia. Bueno, como saben, pues los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita de notificaciones, darle like al video, y nos vemos en el próximo. Gracias.